www.lahoradelaVerdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaVerdad.com.co. Pase la voz. Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo muy cariñoso para usted, para el equipo de La Hora de la Verdad y para todos los oyentes. Como siempre, un gran gusto, un gran honor poder conversar con usted. Bueno, queremos que nos comente la posesión de Gustavo Petro. Usted verá si se quiere referir a la parte que tuvo de histrionismo, de espectáculo, o si su tema será el discurso de Gustavo Petro, que a nosotros nos pareció, se lo anticipamos para que no tengamos dificultades de pareceres que pueden ser coincidentes o que pueden ser muy distantes, que nos pareció lamentable en el fondo y en la forma. Pero es usted a quien hemos llamado para que nos diga cómo fue la posesión de Petro como presidente de la República. Pues, doctor Londoño, yo la parte del discurso no se la quiero responder hoy porque, como usted sabe, la senadora Paola Holguín, la senadora María Fernanda y yo haremos a mediodía, en el día de hoy, la respuesta que le corresponde a la oposición sobre este tema. Entonces, pues mal haría yo en anticipar ese tema que me parece que es crucial. Pero voy a darle unas líneas generales de la impresión que yo tuve ayer. Lo primero, como show mediático, me parece que lograron un efecto muy potente ante la ciudadanía. Los simbolismos, la manera como se organizó todo, la estética de la presentación, la presencia de la población masivamente, no solamente en la Plaza de Bolívar, sino en distintos lugares de Colombia, pues empiezan, digamos, a generar un punto muy alto que me parece que será el más alto que tendrá el gobierno de Gustavo Petro, que es este momento de posesión. Y arranco por esos símbolos, doctor Londoño, que yo creo que vale la pena mirarlos en detalle porque hablan de muchas cosas. Lo primero, la presencia de la Guardia Indígena en la caminata del presidente, ya no nuestra policía ni nuestro ejército, sino la Guardia Indígena. Me llamó la atención que no entró con la cúpula militar, solamente con el edecán de Palacio y pues quienes lo acompañan. Me parece que ahí hay una primera simbología sobre la importancia que le otorga él a las fuerzas, y me parece que eso no lo podemos dejar pasar. Viene él, me parece que lo vale la pena distinguir a su esposa Verónica Alcocer, muy radiante, muy linda, muy bien puesta, con una estética corporal maravillosa, pero si usted se fija, venía con un traje alusivo al Papa, el traje blanco con la pequeña capa, los botones en la parte de arriba, el pequeño cuello, la medalla, todo muy alusivo a la máxima cabeza de la Iglesia Católica, donde pretenden hacer entonces de Verónica Alcocer tal vez la papisa, la encargada de ser la líder espiritual de la nación. Y luego miremos, digamos, cosas que me parecieron bien, también pues interesantes en términos de simbolismos. Yo creo que la llegada de Francia Márquez y su familia fue muy bien lograda. Uno veía la presencia de las poblaciones afro contentas, no, como muy identificadas, como representadas, un traje típico o con elementos de tipicidad que los acerca todavía más a esa cultura ancestral que quieren reivindicar. Y luego, doctor Londoño, el momento de la traída de la espada de Bolívar, que tal vez fue un momento muy emotivo para todos, porque la espada de Bolívar pues es la espada que conquistó la libertad del pueblo americano, es la espada del líder que nos inspira
a muchos, y que como yo sé que para usted, como para mí, es el hombre más grande que ha dado esta tierra, a pesar de que sea venezolano. Y también trae a la memoria, y por eso digo que fue un momento muy intenso, pues las fotos del hijo del Pablo Escobar con la espada de Simón Bolívar, que tal vez es la prueba máxima de los vínculos que tuvo el M-19 con el cartel de Medellín, porque esa espada se la había robado el M-19. Cuando entregan las armas, dice el hijo de Pablo Escobar, la mandan a recuperar de donde Pablo Escobar. Y entonces fue un momento intenso. Me imagino que para todos ellos, ahí yo veía que gritaban todos los del M-19 las consignas que tenían sobre la espada de Bolívar, y alerta, alerta, la espada de Bolívar por América Latina, pero al mismo tiempo entonces todos los que vivimos y recordamos las crueldades del M-19 vivimos de recordarlas, porque claro, estábamos ahí en la Plaza de Bolívar justamente viendo el Palacio de Justicia nuevo, porque el otro lo quemaron después de que fuera tomado por el M-19 financiado por Pablo Escobar para eliminar los expedientes de extradición. Y por supuesto que eso ayer, yo creo que cuando salió esa espada de Bolívar, lo recordamos, y recordamos lo que significó el M-19, que fue el primero en imponer en el país el asesinato de líderes sociales y de sindicalistas. Usted recordará, doctor Londoño, que fue el M-19 el que secuestró, torturó y asesinó a José Raquel Mercado, líder sindical, y fue el que impuso los primeros secuestros, tanto políticos como extorsivos. El M-19 responsable del secuestro de Camila Miquelsen, el M-19 responsable del secuestro de Álvaro Gómez, entre muchos otros, y todo eso, digamos, vino a la memoria de quienes estábamos ahí, como debió venir para ellos todo un contexto adicional. Pero vayamos más allá. También cogieron y presentaron las imágenes de un fotógrafo Vélez, unas imágenes que eran absolutamente impresionantes, y lo acompañan con una de las piezas musicales pues más potentes que tiene la tradición clásica de Occidente, que es la Lacrimosa de Mozart, que es precisamente la oración fúnebre que escribe Mozart también cuando él mismo está muriendo y que terminan sus aprendices. Yo la considero una de las melodías que más conmueve. Entonces ponen todas esas imágenes con esa música y cambian el espíritu de quienes están oyendo para prepararlos para los discursos. Y por supuesto, me parece que ahí lo que hay es una conjunción pues casi que perfecta de la utilización de la propaganda, de la utilización de las emociones, de la utilización de los símbolos para ir generando un efecto muy poderoso sobre los ciudadanos. Yo creo que fue una posesión muy impresionante. Yo no recuerdo haber visto ninguna posesión presidencial de esa naturaleza en Colombia, que ha estado acompañada siempre de posesiones muy sencillas y actos más bien gentiles y abiertos. Esto fue digamos muy impresionante, y bueno, por supuesto a esto hay que sumarle el despilfarro de recursos en este show para mejorar la imagen del presidente y para generar ese sentimiento de grandeza, ¿no? Las posesiones que nos han tocado vivir, tal vez la más costosa había sido la del presidente Duque, porque de resto los presidentes se posesionaban en el Senado en el Congreso de la República, en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes, y ofrecían un discreto cóctel en la Casa de Nariño. Yo me acuerdo, doctor Londoño, que a mí me decían que cuando el presidente Valencia se posesionó, la única diferencia que hubo fue que fue un cóctel abierto, es decir, todos los ciudadanos que quisieron entrar al Palacio de San Carlos, que entonces era la
morada de los presidentes pudieron hacerlo porque fue un cóctel de puertas abiertas donde toda la ciudadanía pudo entrar a acompañar al presidente. Pero de resto, pues yo no creo que nunca Colombia hubiera visto semejante esplendor, semejante gasto para una posesión. Paloma, hay que hacer un recuerdo de lo que ha significado en la política la propaganda como un elemento de persuasión y de presión sobre el pueblo. Mussolini fue genio de la propaganda política y los discursos de Mussolini en esos sentidos son inolvidables. Hitler fue el gran maestro de la propaganda política. De manera que hay que recordarlo, eso hay que mirarlo de cerca, porque la propaganda política ha sido un elemento fundamental de las tiranías que en el mundo han sido y que por supuesto terminan fracasando. Pero en fin, el comienzo es ese y usted lo ha narrado con su condición insuperable de gran senadora y de gran artífice de la que vendrá, de la respuesta que será. ¿A qué hora será la respuesta de ustedes? De Paola Olguín, María Fernanda Cabal y la suya. Sí. Estamos programando que sea hacia el mediodía, no está confirmado si a las 12 o a las 12:30, pero ya les estaremos comunicando, doctor Londoño, porque yo creo que es muy importante concretar las dificultades que uno empieza ya a ver en este gobierno en diversas áreas. Porque, doctor Londoño, aquí los discursos, digamos que el discurso de Roy Barreras, un discurso muy inteligente, un discurso de una factura muy buena, puede usted compartir o no lo que dice, pero fue un gran discurso. Lo que pretende es decir, pues, que ahora sí llegó la paz, porque según palabras del senador Roy Barreras, este es el primer gobierno popular al que le importa el hambre. Y por lo opuesto, entonces ahora viene, se imagina uno, la nueva paz, que es la paz total, que es no solamente que haya enemigos de la paz, sino que hay enemigos de los pobres. Y que entonces, pues, los presidentes que ahí estaban sentados, Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria, pues no les ha importado el hambre del país, porque lo dijo Roy Barreras, han usado los subsidios para calmar conciencias, pero no el hambre. Y entonces, pues ese ya da una línea discursiva. Y el segundo tema, digamos, de Gustavo Petro, y que en general trató de hacer, doctor Londoño, un discurso, y le voy a hablar aquí de su forma, un poco superficial, ¿no? Él no entró en las propuestas de fondo de lo que quiere hacer, sino simplemente en los anhelos, y en general me pareció que fue un discurso que no trató de ser ofensivo, como sí lo fue el de Roy Barreras, pero si usted escucha, tiene unos pedazos donde francamente se le sale también, y no fue capaz de contenerlo, como que al fin le habían quitado el poder a quienes no habían querido entregarlo. Es decir, que ellos no habían ganado antes las elecciones, doctor Londoño, no porque los colombianos no hubieran querido votar por ellos, sino porque había unos que no querían entregarles el poder y al fin terminan arrebatándoselo. Me parece que esa es una frase que uno no puede dejar pasar desapercibida, porque me parece que ahí está la reivindicación de la lucha armada. Ahí lo que él hizo fue decir que no fue la vida en democracia ni el trabajo en democracia lo que le permitió ser presidente, sino que todo lo contrario, fue la presión la que terminó logrando quitarle el poder a quienes no querían entregarlo. Y frente a eso yo creo que hay que contestarle exactamente lo contrario. En nuestra democracia, lo que lo llevó al poder, la democracia que hemos cuidado nosotros, quienes hemos estado del lado de las instituciones. Bueno, ese fue pues el discurso de Gustavo Petro. Yo le quiero insistir que pobrísimo en su factura, pobrísimo, muy mal escrito, muy pobre, muy falto de capacidad expresiva, muy falto de unidad, muy falto de dirección, simplemente
él iba acumulando y acumulando los temas que nos ha contado en la campaña 17 veces y contándolos de muy mala manera, pero en fin, cada uno piensa de las cosas como le parece que deba pensar. Fue un discurso pobrísimo, desde luego con amenazas, desde luego con afirmaciones equivocadas y haciéndose pasar como el representante de los mártires, el que los martirizó tanto, ¿no? No, tal vez, doctor Londoño, eso fue lo más duro. Esa proclamación de que llegó la paz total, de que ahora sí llegó a quien le duele el pueblo colombiano, cuando uno sabe que tienen las manos manchadas de sangre, cuando uno sabe que lo que han hecho contra este país, los dolores que le han causado a este país en sus violencias y en sus asesinatos, y venir a decir pues que es el Estado, y que somos los uribistas los de la guerra, cuando son ellos los que han estado aliados con el narcotráfico, cuando son ellos los que se tomaron el Palacio de Justicia, los que crearon el secuestro, los que crearon el asesinato de sindicalistas, venir ahora a posar de mártires que llegan finalmente para calmar el dolor del pueblo, es una afrenta a todos los colombianos que todavía tenemos memoria. Son nuevas generaciones de colombianos que votan por ellos sin saber los dolores que esas personas le causaron a este país y los esfuerzos tan grandes que tuvo que hacer nuestra institucionalidad para evitar que los violentos tomaran el poder por las armas. Pero sí tenían que ver, cuando menos, el tema del narcotráfico. Claro. El narcotráfico es el gran problema que tiene la nación, no cabe ninguna duda. Lo dicen todos los analistas, todos los alcaldes, todos los que se ocupan de la vida nacional dicen, nuestro gran problema es el narcotráfico. Y Petro no oculta su alianza con el narcotráfico y su voluntad de darles perdón y de convertirlos en contraparte armada de las instituciones políticas del país. De manera que es el narcotráfico al poder, sobre eso que no nos quepa ninguna duda. Estaremos pendientes de su discurso del mediodía con Paola Holguín, con María Fernanda Cabal. El país está tan pendiente o más pendiente de ese discurso que del discurso que pronunció Gustavo Petro, que repetimos, lamentable en su factura y de muy poco fondo y muy poco nuevo. Frente a las cosas que dijo en su campaña, la repetición de lo mismo con lo mismo, expresado de muy pobre manera. Yo no oí el discurso de Roy Barreras, se lo quiero confesar. Usted dice que es de excelente factura, yo tengo que creerle, pero el discurso de Gustavo Petro es de lo mal escrito y de lo pobre que se ha pronunciado en la historia política del país desde tan alta esfera. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por acompañarnos y pendiente de su intervención del mediodía. Doctor Londoño, esperamos hacer una intervención que recoja las preocupaciones que tenemos sobre este gobierno y que sobre todo reivindique la historia y la lucha de los colombianos, de sus Fuerzas Armadas y de nuestras instituciones. Muchas gracias y un feliz día para todos. Bueno, queridos amigos, y si había expectativa por el discurso de Gustavo Petro, más la había por las famosas reformas